Buen día, hoy hablaremos de las necesidades educativas especiales, su importancia, cómo podemos detectarlas y qué debemos tomar en cuenta para ello. Las necesidades educativas especiales son el apoyo y recursos especiales a determinados estudiantes que puedan tener barreras para su proceso de aprendizaje y participación. Tenemos dos tipos, están las permanentes y las transitorias. Hoy hablaremos de las transitorias. Estas son dificultades en el proceso de aprendizaje durante la escolarización, por lo cual necesita una mayor atención específica y mayores recursos educativos de los necesarios para compañeros de su edad. Como necesidad educativa especial, tenemos las dificultades específicas del aprendizaje, también conocida como DEA. Esta es una dificultad en el aprendizaje y uso de su lectura, escritura, cálculo y razonamiento. Sin embargo, esta no tiene relación con situaciones socioculturales, pedagógicas ni emocionales. El DEA se clasifica de la siguiente manera. Primero, tenemos la discalculia. Esta es una dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Invierten números o confunden operaciones. Por ejemplo, tenemos la confusión del 6 con el 9, el 3 con la E, o se invierte el 17 con el 71. Luego tenemos la dislexia. Esta afecta habilidades del lenguaje como la relación de letra-sonido. Se confunden letras y se invierten letras o sílabas. Aquí, por ejemplo, tenemos la confusión de la D con la B, la Q con la P o el 3 con la E. O simplemente se dan vuelta las palabras o se cambian letras. En vez de decir camello, dice damello. En vez de decir pajarito, dice parajito. O confunden mariposa con maricosa. A continuación, seguimos con la disgrafía. Esta es una dificultad del aprendizaje en la que el niño tiene problemas con el acto físico como formas y tamaños. Y por último, tenemos la disortografía. Es una dificultad en las normas ortográficas. Tienen buena comprensión lectora, pero frecuentemente están cometiendo errores ortográficos. El diagnóstico no se puede realizar antes de los 7 años, pero sin embargo puede haber una detección temprana si logramos ver alteraciones tempranas en el desarrollo del lenguaje, alteraciones en el desarrollo psicomotor, historia familiar con DEA o confusiones en palabras de fonética similar. Este diagnóstico lo puede realizar el psicopedagogo o el educador diferencial. Luego tenemos el trastorno específico del lenguaje, también conocido como TEL. Este es la anormal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. Dentro de estas tenemos el TEL expresivo. Este distorsiona palabras, no separa palabras en sílabas, no logra retener información y no puede crear frases. Por ejemplo, yo comía mañana. Luego tenemos el TEL mixto. En este tienen conocimiento de pocas palabras, tienen dificultad para comprender palabras y frases, no entienden frecuencias, les cuesta mucho aprender nuevas palabras, tienen dificultad para reconocer categorías semánticas. Por ejemplo, saber que la manzana es una fruta. El diagnóstico no se hace antes de los 3 años, pero tenemos que tomar en cuenta cuando el lenguaje verbal no aparece, cuando se desarrolla lentamente para la edad cronológica o aparece distorsionado. Se deben descartar otras causas antes de afirmar su naturaleza específicas y diagnosticar un TEL. Esto lo diagnostica solo el fonoaudiólogo. Luego tenemos el trastorno por déficit de atención, más conocido como TDA. Este se caracteriza por la falta de atención, impulsividad o hiperactividad presentándose en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El TDA suele tener síntomas, como por ejemplo, suelen ser muy distraídos o cometen errores frecuentemente, interrumpen mucho o suelen ser impacientes, no tienen tolerancia a la frustración o suelen ser muy torpes, tienen falta de equilibrio o también tienen hipoactividad o hiperactividad. Estos se clasifican en niños con hiperactividad, mixto o sin hiperactividad. El diagnóstico lo suele hacer el neurólogo, sin embargo lo hace en conjunto del psicopedagogo o el educador diferencial. Estos síntomas aparecen antes de los 7 años,
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es más frecuente en niños que en niñas. El diagnóstico puede ser difícil de realizar dada su similitud y asociación con otras dificultades. Y por último, tenemos el funcionamiento intelectual limítrofe, también conocido como FIL. Este es cuando una persona presenta dificultades en el aprendizaje y uso de habilidades. Este lo suele diagnosticar un psicólogo quien aplica un test individual de capacidad intelectual donde tiene que tener una capacidad intelectual entre 71 y 84. Cabe destacar el nombramiento del decreto número 170 según las necesidades educativas especiales. Esta habla de que el alumno precisa ayuda y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para así conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la educación. Y por último, tenemos el nombramiento del decreto número 83. Este promueve la diversificación de la enseñanza en educación parvularia y básica. Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes que lo requieran, favoreciendo con ello el aprendizaje y participación de todos los estudiantes en su diversidad.